Ciencia. ¿Qué es ciencia? Antes de aclarar la definición de ciencia, permíteme asegurarme de que todos comprendan las siguientes palabras. Estas forman parte de la ciencia. Empecemos con observar. Observar es mirar algo o alguien con atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus características. En esta foto, Candy está observando a una serpiente. A veces, solo vemos pero no observamos. Son unas palabras sencillas pero importantes. Tenemos que ser capaces de ver la diferencia entre observar y ver. Estos jóvenes no están observando realmente y puede traer sus consecuencias, más cuando es con un leoncito. Todos vemos pero no siempre observamos. Hay que mirar las cosas con atención. Para observar, debemos de estar conscientes del ahora, ya que algunas veces vamos por la calle imaginando cosas, como este joven, viendo las cosas en automático. Sin embargo, esta persona está observando un poco mejor, y eso le salva la vida. El no observar es un enemigo para la ciencia y para la vida en general. ¡Hey! 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 ¡Oh my God! Muy bien, ahora voy a continuar con la siguiente palabra. Observa el siguiente juego. Muy amable. Sí, pensaba hacer algo con la baraja entera, pero bueno, con mucho gusto trataré de complacer al buen amigo que representa muy bien la especialidad en este su programa. De las 52 cartas que hace en la baraja internacional, que me paseó por el mundo, haré un juego solo con 6 para cumplir con el pedido de Jorge. Si sale bien, no se precisa más. 3 cartas negras y 3 cartas rojas. El juego se llama No se puede hacer más lento y es mi estilo de tarea. 3 negras y 3 rojas. Es un desafío al lente de la televisión y a mí mismo como artista. Una carta negra, aquí. Otra carta negra más, aquí. ¿Está bien? Y otra carta negra más, aquí. Es correcto. Roja, roja y roja. Comenzamos. Roja, negra, roja, negra, roja y negra. Mire, no se puede hacer más lento. Bueno, o quizás se pueda hacer más lento, ¿por qué no? Cambiando de técnica. Una carta negra aquí, ¿está bien? Otra carta negra más aquí. Es correcto, se pueden ver que son negras. Y otra carta negra más aquí. Roja, 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 negra, roja, negra, roja y negra. Mire, no se puede hacer más lento. Muy amable. Bien, ¿qué te pareció? Déjame decirte que si tú hiciste alguna suposición, eso es una hipótesis. La siguiente palabra que vamos a aclarar es hipótesis. Hipótesis es una suposición de algo que podría ser o no posible. Es una suposición no verificada o no comprobada. Como en el video, si tú crees que tiene alguna carta escondida o que cambió las cartas sin que nos diéramos cuenta o que hicieron cortes en la transmisión, esas son hipótesis.
La siguiente palabra que vamos a aclarar es experimentar. Experimentar es probar y examinar con la práctica. Quiero que vayas viendo cómo todas estas palabras tienen que ver con ciencia. ¿Qué ejemplo más fácil que el problema actual que es el COVID? Los científicos primero observaron cómo es el COVID, cómo se comportaba y tal. Después crearon hipótesis de cómo crear una vacuna, una solución adecuada. Posteriormente, se empezó a experimentar en animales. ¿Te das cuenta? Antes de experimentar con humanos, primero se hizo con animales. Otra palabra que vamos a aclarar es comprobar. Otra palabra que vamos a aclarar es comprobar. Comprobar es tener la certeza de una suposición mediante demostración o pruebas que lo acreditan como cierto. En el ejemplo que estamos mirando sobre el desarrollo de la vacuna del COVID, antes de producirla en grandes cantidades se tiene que comprobar que realmente funciona y que es segura para las personas. Ciencia. ¿Qué es ciencia? La ciencia es conocimiento basado en hechos observados y verdades comprobadas, en un sistema ordenado. La ciencia utiliza el método científico, que consiste en los siguientes pasos: observar, plantear el problema, crear hipótesis, experimentar. Si después de experimentar la hipótesis es correcta, se debe comunicar. Si cuando se experimenta la hipótesis falla, igual se tiene que comunicar que esa hipótesis es incorrecta. Y se tiene que plantear una nueva hipótesis. Después, volver a experimentar y así hasta comprobar una hipótesis y darse cuenta que es correcta. Aprovechando lo que está pasando recientemente, vamos a observar. ¿Por qué los países europeos como Italia, Francia, España, se confiaron? Pues porque no observaron detenidamente la velocidad con la que ataca el virus, la gravedad con la que daña a las personas, la velocidad con la que se transmite. Es muy importante observar. Eso nos ayuda a encontrar el verdadero problema. Estamos viéndolo desde el punto de vista del método científico, del punto de vista de la ciencia. Entonces pasamos al paso 2, que es plantear el problema. Los directivos de los hospitales seguramente tuvieron una situación similar a esta. El primer día tenían 5 pacientes, el segundo día 15, el tercero 20, y así se dieron cuenta que tenían el mismo cuadro de síntomas, que es neumonía. Entonces seguramente se dieron cuenta que tenían una epidemia en desarrollo, enfocada en esos síntomas, claro. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos al paso 3. 3. Hipótesis. La posible respuesta al problema planteado es una respuesta inicial. Los médicos seguramente pensaron que se enfrentaban a un virus nuevo, pero no estaban seguros de eso, pero de lo que sí se dieron cuenta es que tenían una epidemia en progreso. Podemos tener una o varias hipótesis para un problema, pero en el método científico es muy importante demostrar esas hipótesis. No nada más imaginar o decir que es un virus nuevo o tal, hay que demostrarlo. En el método científico se tienen que demostrar las cosas, no es una cuestión de fe. Hay que realizar un experimento. Los experimentos son mecanismos hechos para comprobar las hipótesis. En cuanto a las vacunas, algunas personas no tienen claro qué son las vacunas. Algunas personas confunden las vacunas con medicinas. Las medicinas se utilizan cuando ya estás enfermo para ayudarte a detener una enfermedad. Pero las vacunas no van a evitar que te enfermes. Igual te vas a enfermar. Las vacunas van a ayudar a que los síntomas no sean tan graves.
que tu vida no esté en riesgo. ¿Pero por qué demoran tanto? Pues porque tienen que pasar por el método científico. Tiene que pasar sus etapas de experimentación. Como ya dije hace rato, primero se experimenta en ratones, luego en roedores más grandes como cuyos o conejos, posteriormente en changos y después en un pequeño grupo de humanos. Es por ello que lleva tanto tiempo. Si se experimenta la vacuna con ratones y funciona, se comunica. Si no funciona, se comunica que esa vacuna no funciona. Pero si funcionó, entonces se continúa con cuyos. Igual, si funciona con ellos se comunica, pero si con ratones funciona, pero con los conejos o los cuyos o los changos fracasa, entonces se desecha, pero se tiene que informar. Y se tiene que crear después otra hipótesis. En este caso, otra vacuna. Y se continúa con el mismo proceso. Y esto es el método científico.